Para los primeros 13.000 años de poblamiento de nuestro territorio, los únicos registros existentes son los objetos de piedra, hueso o madera, utilizados por esos pobladores originarios. La arqueología es la única ciencia que se encarga de recopilar y analizar esos testimonios para comprender nuestro pasado. Los primeros pobladores que habitaron en esta región, en esta zona en la que hoy está ubicada la ciudad de Necochea, comenzaron a poblar el ámbito hace unos 13.000 años antes del presente. Eran los primeros pobladores que migraron a lo largo del continente americano y llegaron hasta esta zona. Y eran personas que vivían con un modo de vida totalmente diferente al nuestro, porque eran personas que subsistían a diario a través de un modo de vida cazador y recolector. Es decir, en un momento del año vivían en lo que hoy son los cerros de Tandil, en otro momento vivieran cerca de la costa, en otro momento vivieran en los campos llanos, es decir, en un momento del año seguramente vivía la familia nuclear, que eran los papás, las mamás, los hijos, quizás los abuelos, y en otro momento ese grupo se ampliaba y se encontraban con parientes un poquito más lejanos que se juntaban en alguna época del año en la que había más disponibilidad de alimentos. Una manera que tenemos los arqueólogos y los antropólogos de conocer ese modo de vida pasado es a partir de los objetos que quedaron. Nosotros no tenemos manera de conocer su lenguaje, no tenemos registros que sean escritos como puede tener un historiador. Entonces la única forma de llegar al conocimiento de esos modos de vida es encontrando en el campo las cosas que ellos dejaron, sus herramientas, los restos de su comida, los lugares donde vivieron, etc. Para eso los arqueólogos vamos al campo, excavamos en lugares que nos cuenta la gente del campo que encontraron restos de poblaciones pasadas, analizamos esos restos en los laboratorios, los estudiamos con análisis muy detallados, conocemos la cantidad de años que pasaron desde que fueron dejados ahí. Para las poblaciones que habitaron en la región pampeana y en especial en este lugar donde vivimos hoy, que es Necochea, una de las herramientas más comunes tiene que ver con un proceso de fabricación de la piedra. La piedra era una de las únicas materias primas duras que podían encontrarse en la naturaleza, ya que no había metales en esta parte de América. El proceso de fabricación de la piedra es muy dificultoso, es muy detallado y requiere un montón de conocimientos muy específicos. Y muchas veces los arqueólogos y arqueólogas podemos desarrollar, entender mejor dicho, este trabajo a partir de la experimentación. Y eso nos permite saber cuánto cuesta, cuántos desechos, cuántas cosas se tiran y cuántas se aprovechan. Primero había que ir a buscarlas hasta la región de lo que hoy es Tandil, Barker, Lobería, este tipo de piedra que aparece ahí, que es un tipo de cuarcita, se sacaba de las canteras, que eran verdaderas minas de extracción de piedra, y luego con una piedra más fuerte, más dura, que funciona como un martillo pero sin mango, se le pega un golpe para sacar la primera parte que no se usa, que es corteza. Acá se puede ver una parte que sí sirve y una que no sirve, que es la de la corteza. Para esto no queda otra opción que cubrirse un poco el cuerpo con un cuero y dar un golpe en una zona indicada que tiene un borde. Y esto depende de la fuerza que yo le dé, del ángulo con el que le pegue, de la fuerza con la que la sostenga y que no se me mueva, y de otros factores. Y es muy probable lastimarse las manos. Es un tipo de trabajo que existió en el pasado y que casi hoy no existe, que nos mantiene muy en contacto con el material. La mano tiene que estar en contacto directo. Le voy a dar un golpe acá para sacarle un pedazo de esta corteza que no me sirve. Acá se generaron un montón de astillas, el pedazo que no me servía, que yo dije que iba a tirar. Imagínense que si vamos caminando hasta Tandil y vivimos acá en la costa, traer piedras que no me sirven no tiene sentido. Entonces muchas veces se le sacaban estos fragmentos inservibles y se llevaban todo el material que sí servía. Cualquier pedazo de estos, de piedra blanca, casi siempre es blanca esta cuarcita, aunque hay de otros colores, tenía funciones como por ejemplo de corte. Esta piedra que yo saqué de acá, del corte que hice recién, ya es una herramienta porque ya tiene un filo, que es un filo muy agudo, más agudo que el de muchos metales, que el de un cuchillo de metal. Entonces sirve si yo quisiera cortar un cuero de un animal que fui a cazar, o también me sirve si yo quisiera raspar, por ejemplo, ese cuero. Imagínense que estas personas tenían que fabricarse su ropa con los cueros de los animales que cazaban. Entonces, con un pedacito o de un
asta de un ciervo o un hueso afilado de un animal que hubieran cazado, con una técnica más detallada, a una de las piedras anteriores, por ejemplo, se le podían sacar pedacitos muy chiquititos, que son los que después encontramos los arqueólogos en los sitios que excavamos. Con esta técnica, por ejemplo, armo una herramienta con un filo diferente, con un borde parecido al de los cuchillos y sierritas que usamos nosotros. Y lo puedo utilizar para otra cosa, que puede ser, por ejemplo, en vez de cortar, raspar un cuero y ablandarlo. Entonces, con este modo de trabajar las piedras, los arqueólogos y arqueólogas ya contamos con una información básica para comprender gran parte del modo de vida, o por lo menos de la parte económica de cómo vivían estas personas de hace unos 13.000 años atrás. Algunos artesanos muy hábiles lograron hacer un tipo de punta de lanza como esta que tengo acá, que se llama cola de pescado. Es un tipo de punta de lanza que se utilizó hace unos 13.000 a 11.000 años y que una arqueóloga de acá, de Necochea, encontró en los cerros de Lobería y que ayudó a comprender mejor el poblamiento de estas personas que venían viviendo por primera vez en el continente hace unos 13.000 años. En vez de tirarlo con la mano, como se tira una jabalina actual, que es así y que tenemos solo la fuerza de la mano, se utilizaba en este momento este tipo de gancho que se conectaba acá atrás con un agarre para el dedo gordo, que se agarraba de esta manera y se lanzaba. Entonces, además de la palanca que hace la mano, que es esta, se sumaba la palanca que hace este palo y tenemos dos palancas, lo que ayuda a tirar mucho más lejos. Yo les contaba hoy que las personas eran iguales a nosotros, pero tenían un modo de vida diferente y utilizaban el cuerpo de manera diferente. Tanto en sus posturas, imagínense de gente que no tiene silla, sino que vive sentada en el piso, en posturas como estas, y que no tiene herramientas con un mango como tenemos nosotros. Muchas veces, luego de tallar una piedra con las manos y con otras herramientas, y de trabajar una madera, por ejemplo, utilizaba como pinzas naturales, además de las manos, muchas veces utilizaba la boca. Entonces, con una herramienta de corte, cortaban pedacitos muy finitos de cuero o de tiento, que es el tendón de los animales que habían cazado, y luego, para fijarla aquí, masticaban esos pedacitos de tendones, los ponían en la boca, los masticaban un rato largo, y una vez que eso estaba ya muy fácil de trabajar, muy blandito, desde la misma boca se sacaban pedacitos de estos tientos para atar las puntas. Yo empecé contando sobre las personas que vivieron hace unos 13.000 hasta unos 10.000 años, hubo un modo de vida bastante similar. Luego, hacia los 7.000 años, los arqueólogos y arqueólogas empiezan a conocer algunos cambios en los modos de vida, pero hay un cambio muy manifiesto hace unos 3.000 años antes del presente, antes de hoy. O sea, 3.000 años para atrás. Porque empieza a haber tecnologías que antes no se conocían y una de las más reconocidas socialmente es la de las puntas de flecha. Entonces el arco y flecha como tecnología de caza empieza a partir de unos 3.000 años aproximadamente. El arco y la flecha permitió otros modos de caza y junto con el arco y la flecha también se empezó a conocer la cerámica y que le permitió a estas poblaciones empezar a comer diferente, empezar a aprovechar otros nutrientes que tienen los alimentos que no son solo el de la carne asada o el de los vegetales que se recolectan. La posibilidad de hervir carne y vegetales y en definitiva hacer algo parecido a lo que es un guiso nuestro permite comer más grasa, que es uno de los elementos nutritivos más importantes para las poblaciones indígenas, y permite una nutrición diferente, no tan magra en grasa como la que es la de la carne asada. Todavía estamos muy lejos del primer poblamiento blanco o europeo del continente. Mucho más cerca del presente, no tan lejos como hace 13.000 años, encontramos algunos rastros de lo que podemos llamar una cultura simbólica propiamente dicha, como por ejemplo, que puede estar expresado en las pinturas rupestres. En algunas cuevas y aleros de la zona, en especial en la zona de Lobería y de Balcarce, arqueólogas que trabajan en la Universidad de Mar del Plata, por ejemplo, han encontrado muchas cuevas con pinturas, muchas veces expresando motivos que nosotros podemos llamar o geométricos o abstractos en el lenguaje de hoy, y a veces algunas cosas figurativas como animales
o por ejemplo palmas de manos, que también se encuentran en la cerámica de estos 3000, 2000 años, hasta 1000 años antes del presente. Eran personas que se movían en el territorio, en distintos lugares del territorio a lo largo del año, que preparaban este tipo de pigmentos para expresarse simbólicamente, que tenían un mundo simbólico, cultural, religioso muy rico, traspasado oralmente de unos a otros porque no tenían formas de escritura, y que conocían muy bien el entorno en el que vivían y respetaban muy bien. Es decir, no depredaban, normalmente no ensuciaban, sino que convivían de una manera lo más armónica posible porque ese era el entorno en el que vivían y se consideraban un habitante más junto con los animales y con las plantas. Luego de la llegada de los españoles, estas poblaciones fueron cambiando en muy poco tiempo, de manera muy abrupta, y se fueron incorporando en los procesos de organización que hubo primero dentro de los virreinatos y de las colonias españolas, y luego en el marco del Estado-Nación, llegando hasta el presente mucho más aculturados, pero manteniendo muchas de sus conductas originales y traspasando también hasta la actualidad muchas de estas costumbres y conocimientos ancestrales sobre el espacio en el que vivían y las herramientas que realizaban. Lo que vimos fue una breve descripción sobre distintas actividades cotidianas y modos de vida de las sociedades cazadoras y recolectoras que habitaron la región. Desde la llegada de los colonizadores europeos y la posterior independencia del país, estas sociedades han sufrido muchísimos cambios, manteniéndose en la actualidad solo algunos de sus modos de vida pasados.